para profundizar más en este tema, se encuentra con nosotros Padre Héctor Montoya desde Dixon, California. ¿Cómo está, Padre? Y sí, desde Dixon. Desde Dixon, California, aunque usted Estamos no en lo crea. Sacramento. Sí, ¿cómo está, Padre? Muy bien, gracias a Dios. Pues ya contentos de estar aquí nuevamente. Y pues bueno, ya listos para seguir compartiendo estas verdades de cielo. Siempre es muy interesante el aprender un poquito más sobre divina voluntad y el tema de la oración es algo que nos compete a todos. Todos necesitamos de la oración y hemos necesitado siempre de la oración. Y hoy Padre Héctor nos va a profundizar más en este tema. Pero, ¿qué le parece, Padre, si antes de comenzar en forma el programa, pues iniciamos con una breve oración? Vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos fundimos en tu voluntad, Señor, y en tu amor para pues, tener este momento de gracia contigo, de aprendizaje, en el cual pues queremos seguir profundizando, Señor, en estas tus verdades de cielo, en estas verdades sobre tu divina voluntad, para que por medio de el ir profundizando más y más en estas verdades de cielo, podamos conocerte mejor, podamos conocer mejor lo que tú nos quieres dar, que es tu misma vida divina de cielo, y que ese conocimiento pues nos lleve a amarte a ti, amar ese don que nos quieres dar, y que el amor pues nos ayude, nos impulse a desearlo, a anhelarlo, y así mientras lo deseamos, lo anhelamos y nos esforzamos por adquirirlo, pues tú, Señor, nos lo puedas dar. Aquí estamos para que, Señor, tu obra se siga haciendo en nosotros y para que nos sigas iluminando con estas verdades de cielo. Pues pedimos también el don de tu Santo Espíritu, Señor, para que nos ilumines por medio de esa luz de tu Espíritu y podamos comprender lo que tú nos quieres enseñar hoy. Madrecita Santa María, tú quien eres la Reina y Señora y Madre del reino de la divina voluntad, pues te pedimos a ti, Señora, que nos tomes de tu mano, que nos encamines, que nos guíes a este reino tan santo, para que un día también, Madre, junto contigo, podamos habitarlo, podamos ser parte de este reino, donde vivamos no más como siervos, sino como hijos e hijas de nuestro Dios y de ti, nuestra Madre y Reina y Señora de la divina voluntad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre, por esa oración. Hablando de la oración, y acabo de hacer una oración en divina voluntad. Padre, yo quisiera hacerle una pregunta para que comencemos este programa. Sabemos que dependemos de la oración y desde que somos pequeños nos han enseñado a orar de diferentes maneras, pero ¿nos podría dar una definición más concreta de lo que es la oración? Bueno, digamos que vamos a tratar de darle una definición que se pudiera dar varias definiciones acerca de la oración y a la vez también de la importancia, ¿verdad? Porque digo, en cuanto a la importancia, digamos que la oración es tan necesaria para el alma como el aire es necesario para nuestro cuerpo. Sí. Entonces, digamos que la oración es la que nos ayuda para que nuestra alma se mantenga con vida, porque es a través de la oración que el Señor nos comunica también su vida y nos mantenemos en una relación con Él. Entonces no podemos mantenernos, yo lo creo así en verdad y así debe de ser siempre, no podemos vivir en gracia, sin tener una relación personal con Dios.
Y es que a través de la oración también conocemos a Dios, ¿no? Claro, claro, así Dios, por medio de la oración, Dios se comunica hacia a nosotros, se comunica a su ser. Y es en esos momentos íntimos donde el Señor se sigue comunicando a nosotros. Claro que el Señor comunica sus verdades, su conocimiento de cielo, su palabra, lo comunica comúnmente a quienes tienen una relación personal con Él. Claro, podemos leer la palabra de Dios, podemos leer el Catecismo de la Iglesia Católica, podemos leer estos libros de cielo o algún libro espiritual y por medio de la lectura el Señor nos comunica ese conocimiento también. Pero también es necesario, es crucial tener una relación personal con Él, porque sin esa relación personal con Él no vamos a tener esa luz que viene de lo alto para poder comprender esas verdades que podemos nosotros mismos leemos, ¿verdad? Mira, pongamos por ejemplo el llamado que Jesús les hace primeramente a sus discípulos. Nos dice la Sagrada Escritura que un día que Jesús pasó la noche en oración en el monte, después de que pasa la oración, la noche en oración en el monte, en esa intimidad con el Padre, nos dice la palabra de Dios, llamó a los que Él quiso. Llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Y ya después de esto nos dice que los envió a predicar el Evangelio, dándoles poder para sanar enfermos y expulsar demonios. Pero antes de hacer esa actividad misionera, de anunciar el Evangelio y que al cual lo iban a acompañar esos signos milagrosos, antes de esto, primero Jesús los llama para que estén con Él. Entonces, los llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. O sea, lo primero que Dios quiere hacer con nosotros es tener una relación personal. A través de la oración. Interesante, ¿verdad? Que Dios busque a su criatura, que Dios anhele, desee tener una relación con su criatura. Ya el hecho de que Dios lo quiere es para que todos quisiéramos, ¿verdad? Porque Él mismo lo quiere, Él mismo lo desea. Tristemente muchas veces Dios tiene que andar mendigando hasta ver hasta cuándo nosotros queremos, ¿verdad? Pero eso sí, lo primero que Dios quiere es tener una relación con su criatura y es una relación personal, íntima de amor. Eso es lo que Dios más quiere. Y en esa relación íntima, personal de amor, es donde el Señor comunica también su ser, comunica el conocimiento de su persona también en esos momentos íntimos. Por ejemplo, ¿quiénes llegaron a conocer mejor a Dios? Tenemos que decir esto. Pues quienes fueron sus amigos. ¿Y quiénes fueron sus amigos principalmente? ¿O han sido sus amigos? Los santos. Los santos. Entonces, y Dios siempre se va a dar a conocer a quienes son sus íntimos. Es interesante, ¿verdad? Porque alguien puede haber estudiado en universidades y, bueno, pudo adquirir una maestría, un doctorado en escrituras y lo que sea, y se lee la Biblia, sabe la Biblia tremendamente de cabo a rabo y eso, pero por otro lado son herejes. Tienen un modo de pensar que es contrario al pensar de la iglesia de siempre, ¿verdad? O sea, de lo que siempre nos ha transmitido. Y alguien que a lo mejor no casi ni conoce mucho de las escrituras, pero sin embargo el Señor le da también el don del conocimiento, ¿verdad? Y por esos momentos de intimidad llega a conocer íntimamente al Señor también. Claro, si yo con esto no estoy diciendo, le estoy restando a la importancia a la lectura. Hay que leer también. Pero hay personas que por esa relación tan personal con Jesús que tienen, conocen qué le agrada a Jesús, conocen qué les gusta, conocen cuál es su voluntad. Y es sorprendente que hasta a veces tienen unas palabras de sabiduría tremenda que pueden ayudar a dirigir la vida de otros. Pensemos, ¿cuántos quizás mamás, papás que han tenido esa relación personal, pero
pero que por otro lado son personas con gran sabiduría. Porque una cosa es el conocimiento, nomás por conocimiento, la letra que se ha metido en la cabeza, y otra es la sabiduría Es que viene de lo diferente. alto, es más, uno de los dones del Espíritu Santo es el don de sabiduría, el don Ujú. del entendimiento también. Sí, entonces, claro, lo ideal es los dos, ¿verdad? Pero también yo puedo dedicarme solamente a las letras, tratar de adquirir conocimiento por medio de la lectura, pero no tengo una relación con el Señor. Es Yo que, me puede padre, distorsionar. una cosa es leer y otra cosa es orar. Hay diferencia. Es bueno leer, pero también es bien necesario tener esos momentos de Ujú. oración con el Señor, como usted dice, para escuchar la voz de Dios. Exacto, ¿verdad? Para escuchar la voz de Dios. Entonces, la oración, mira, hay una definición que nos da aquí el mismo catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia nos lo da, pero la Iglesia lo toma también de una definición que le dio Santa Teresita Santa Teresita. Santa Teresita del Niño Jesús, que simplemente dice así: para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Es un impulso del corazón, que será como, es un impulso del corazón, es un deseo, es un adentrarse por medio de esa intimidad en este misterio que es Dios, pudiéramos decir también. Otra definición que da San Juan Damasceno, también aquí pues tomado por la iglesia, por la iglesia en el catecismo. Por cierto, no dije el número, ¿verdad? El primero es el numeral 2558 y este es 2559. Y dice así: la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. La elevación del alma a Dios. En el sentido de que cuando entramos en esa intimidad, hay digamos, yo me fusiono con Dios, mi alma entra en esa relación íntima con Dios, me fusiono con Dios y en ese momento íntimo yo y Dios somos uno. Entonces, em, y en ese estar, en esa unidad, estamos teniendo un momento personal, íntimo, podemos decir, de conversación, que a veces no necesariamente van a ser palabras, claro, también va a ser palabras, va a haber conversación, a veces simplemente va a ser una mirada, que Dios me ve, yo lo veo, estoy frente al Santísimo y me quedo solo en un momento de contemplación, lo veo, reconozco que ahí está, reconozco que Él me ve y entonces yo dejo que su mirada se encuentre con mi mirada y así. Entonces, podemos decirlo de ese modo. A veces la oración, claro, va a envolver muchas veces la petición, yo le pido a Dios, va a envolver la alabanza, alabo al Señor, puede ser con mi voz, sí, con mi cuerpo, como sea, puede ser oración de intercesión porque pido por los Ujú. demás, puede ser oración de adoración, porque ante el Señor lo reconozco como Dios, y entonces por medio quizás del canto, por medio de me postro ante Él, yo estoy reconociéndolo como mi Dios que es, yo me reconozco como criatura que soy, y entonces le doy esa adoración que solo a Él le pertenece como Dios que es, ¿verdad? Y bueno, diferentes de agradecimiento y bueno, pudiera uno decir, pero en sí lo mejor dentro de la oración y lo que más busca el Señor en la oración es tener ese momento íntimo, personal, donde estos dos, Dios y yo, Ujú. nos fusionemos en esa unidad por medio de ese diálogo íntimo o ese momento íntimo. Entonces, y la oración en este caso o sea, es necesaria porque si no hay una relación personal con Dios,
lo más probable es que no voy a estar viviendo según su voluntad, porque no me interesa. Cuando yo tengo esa relación personal con Dios, lo único que yo busco es agradarle a Él. Ujú. Lo único que yo busco es agradarle, porque ese momento también de intimidad con Dios está obrando en mí una transformación. Y bueno, un ejemplo que pudiéramos decir que cómo es la oración y más que nada en este caso, cómo la oración también nos transforma. Por ejemplo, digamos que en ese momento íntimo, Jesús tiene conectado a su corazón, digamos, un cable espiritual, solo por usar una imagen, un cable espiritual. Entonces, cuando yo entro en ese momento íntimo con Él, ya sea que lo visito en el Santísimo, ya sea que fui a misa también, ¿verdad? Ujú. Ya sea que me puse a rezar el rosario, ya sea que me encerré en mi cuarto, como nos dice el Señor, y le oré a mi Padre que está en el secreto. Entonces, al momento que yo me dispongo a tener este momento de oración con el Señor, tomo el cable del otro lado y lo conecto a mi corazón. Y conectado al corazón de Cristo y ese cable y conectado a mi corazón, entonces el Señor me comunica su vida, me comunica su ser, me comunica sus virtudes, me comunica su alegría, su paz y así. Y entonces en esa intimidad con el Señor está habiendo una transformación. Una transformación. Y el propósito de la oración también, pues es la transformación, El ¿verdad? cambio de vida. Exacto. Y, Usted mencionó varias de las modalidades que enseñamos en talleres, Padre, ujú, y Padre Ignacio nos enseñó que la oración tiene dos pilares, está basada en dos pilares. ujú, En uno de los pilares yo hablo con Dios, que es a través de las formas de orar, ¿verdad? Las que usted ujú, ya mencionó. Y en el otro pilar está la palabra de Dios, que es cuando Dios me habla a mí. Dios ujú, baja y me ujú, habla a mí a través de la palabra de Dios. Y en la forma en que yo oro, ya sea con cualquiera de los ejemplos que usted puso, esas formas de yo comunicarme con Dios es el segundo pilar y es cuando mi oración sube a Él. ujú. Y eso es algo que en talleres enseñamos que se debe de hacer todos los días. Todos los días son esas dos maneras de orar. Escucho yo a Dios y le hablo yo a Dios. Así es, escucho yo a Dios y le hablo yo a Dios. Bueno, por ejemplo, yo puedo decir un ejemplo en mi personal. Pues a mí Dios no me habla directamente. Quisiera que fuera así, ¿verdad? Pero Yo creo que es difícil decir, o sea, escuchar la voz, cuando ¿no? hablo de que directo, no, Ujú. yo más bien sí me habla directamente. Vamos a quitar eso, pero no auditivamente, Ujú, ¿verdad? exacto. Porque me habla a través de su creación y a través de la creación Ujú, me está diciendo te amo, ¿verdad? sí, Me habla a través de su palabra, de las escrituras. Ahora también puedo decir, me habla a través de estos escritos de cielo y así. Entonces Dios me está hablando y continuamente me habla sí. realmente, sí. Entonces, pues muchas veces, a veces, digamos, yo como que digo, Señor, pues yo escucho que por ahí alguien, pues que te escucha, que no sé qué. ¿Y por qué yo Bueno, y no, yo verdad? pienso, pero yo no me lo merezco, Señor, no me lo merezco. Ya nomás me consuelo así, ¿no? Bueno, pero no, es que en sí, sí nos habla siempre el Señor. Y nos habla, como lo dices, a través de su palabra. Nos habla a través de la enseñanza de su iglesia. Ujú, Nos habla a través de la vida de los santos, cuando tú te pones a leer la vida de un santo. Nos habla a través de los escritos de los místicos, también en este caso Luisa. Nos habla a través de su creación, nos habla a través de los demás también, ¿verdad? Sí, Dios habla siempre. Solo que debemos de tener también siempre la atención necesaria para poder saber distinguir cuándo es que Dios me está hablando, ¿verdad? Porque hoy estamos viviendo en un mundo muy confuso. sí, Y como hay tanta confusión, mucha gente ya no entiende qué está bien o no hace diferencia entre qué está bien y qué está mal. O a lo bueno le llaman malo así y a lo es. malo le llaman bueno. Y lo que es verdadero se le llama falso y lo falso verdadero. Entonces es un mundo muy confuso, donde ya el mismo ser humano no sabe ni qué es, ¿verdad? Entonces,
una situación muy triste. ¿Por qué? Porque hay un relativismo tremendo. Relativismo digamos, es ese concepto por medio del cual uno, pues se dice que uno crea la verdad. La verdad es subjetiva, subjetiva en el sentido que el sujeto es el que la crea. Entonces yo puedo tener mi verdad porque yo creo mi verdad, tú tienes la tuya, alguien más tiene la suya, y hay muchas verdades al final de cuentas, y la idea es de aquí, nos respetamos para tratar de llevarnos bien y punto, pero respeta mi verdad y yo la tuya. Si yo digo que el negro es blanco, entonces respétalo. Y si tú dices que el azul es verde, entonces yo lo voy a respetar, ¿no? Pues es una tontería Ujú. realmente. Entonces, por eso esto de la ideología del género, por ejemplo, es muy triste, ¿verdad? Donde pues ya no eres hombre, no eres mujer, eres lo que tú quieres ser. Entonces es el mundo muy confuso. ¿Cuántos piensan que el aborto es algo bueno, ¿verdad? Y que es su derecho de la mujer. Entonces es mucha confusión, mucha confusión. Entonces hay muchas voces, voces que uno escucha en la televisión, en la música, en la literatura, en la escuela también, en las noticias, por donde quiera. Entonces, si uno no tiene una relación personal con Jesús y no conoce, claro, también su palabra, va a ser muy fácil que uno se deje engañar. Eso sí. Entonces, una de las cosas que es importantísima para poder conocer bien a Jesús es ser amigos de Jesús. Y ser amigos de Jesús significa, pues, pasar tiempo con Jesús en ese diálogo íntimo, y a través de ese diálogo íntimo Jesús se va a dar a conocer, ¿verdad? También. Y bueno, En la importante oración. que se lea también su palabra. Entonces, pues como dice, los dos, los dos. Entonces, ahora, em, pues sí, la oración, ahora, la oración en la divina voluntad, estamos entrando en otro nivel. Subió 2 rayitas el nivel de oración. Eso, estamos entrando en otro nivel de oración, porque en este caso, la oración, como mencionamos incluso en el programa pasado, la oración en la divina voluntad se vuelve inmensa, infinita, eterna. ¿Y todo por qué? Porque la voluntad de Dios es infinita, inmensa y eterna. Y cuando se hace la oración en la divina voluntad, lo que la voluntad divina toca se vuelve lo que la voluntad de Dios es, inmensa, infinita y Ujú. eterna. La voluntad de Dios se vuelve universal porque además de que es digamos, cuando uno ora, puede abarcar uno todo, Ujú. todo. Y a la vez también es de beneficio para todos. Y son oraciones perfectas y completas, completas. Y yo creo que eso es una de las cosas que vamos a compartir hoy acerca de la oración. Nuevamente vamos a tocar un poco lo que es la universalidad de la oración, Ujú. de la divina voluntad, pero también la oración en la divina voluntad que es perfecta y digamos es completa, no le falta nada. Entonces, pues yo creo es lo que vamos a hacer, compartir algunas verdades acerca de esto. Que en Muy bien. sí ya quien ora, nos dice el catecismo de la iglesia, o sea, la iglesia nos dice, quien ora, se salva. Pero aquí no se trata solo de llegar a la salvación, se trata que junto con nosotros podamos arrastrar un puño grande con nosotros, que los podamos agarrar en las redes y nos los llevemos también al cielo. Mejor es cuando se ora y se hacen las cosas en la voluntad de Dios, porque, porque lo que se hace en la voluntad de Dios tiene esa virtud de ser, digamos, sí, una oración potente, una oración universal que abarca a todos, una oración que toca
lo más profundo del corazón de Dios, que Dios se conmueve y que por medio de ese Dios, o sea, Dios conmoverse, entonces hay más gracias para que las almas se puedan salvar también. Bueno, y eso yo creo ahorita en estos tiempos en los que estamos es cuando más el Señor espera que nosotros hagamos, oremos en su voluntad y hagamos actos en su voluntad. Y bueno, vamos a comenzar con esta verdad que se encuentra en el volumen 11, 127. La verdad es la 127, volumen 11, junio 15 de 1916. Nos dice Luisa lo siguiente: continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús ha venido, me ha transformado toda en él y luego me ha dicho: hija, derrámate en mi querer, aunque ahí como derrámate diría que sería mejor fúndete en mi querer, ¿verdad? O únete a mi querer. Bueno, hija, fúndete en mi querer para hacerme reparaciones completas. Mi amor siente la irresistible necesidad ante tantas ofensas de las criaturas de que al menos haya una que interponiéndose entre yo y ellas me dé reparaciones completas, amor por todas y arrebate de mí gracias para todas. Y esto lo puedes hacer solo en mi querer, donde me encontrarás a mí y a todas las criaturas. Con qué ansias estoy esperando que entres en mi querer para poder encontrar en ti las complacencias y las reparaciones de todas, pues solo en mi querer encontrarás todas las cosas en acto, porque yo soy motor, actor y espectador de todo. Bueno, primer cosa que nos está invitando aquí el Señor es que nos fundamos en su voluntad, porque sí hay diferencia en orar con nuestra voluntad y orar con la voluntad de Dios. Hay que recordar que todo lo humano es pequeño y nuestra voluntad humana cuando hace, ya sea que ora, ya sea que se sacrifica, entonces todo lo que se haga con la voluntad humana siempre va a ser pequeño, aunque haya muy buena intención, aunque haya muy buena intención y aunque la intención sea pura. ¿Cuál sería la intención pura? Puro amor a Dios y puro amor al prójimo. O sea, lo que nos mueve es el amor. Pero aún así es mi voluntad humana que sí lo quiere hacer porque ama a Dios, porque ser humano sí que ha conocido a Jesús, que ha conocido a Dios, amo a Dios, amo a Dios. Pero aún así mi amor por Dios es con una voluntad pequeña, es una voluntad humana y lo que sale de mí como humano sigue siendo pequeño. No es digno de todo un Dios. No es digna mi oración de todo un Dios, mi amor de todo un Dios. Claro que Dios también ama mi pequeñez y aunque mi amor es pequeño, pues está contento porque le estoy correspondiendo en el amor. Pero ¿qué es esa pequeñez para esa inmensidad que Dios es? Entonces, mi oración hecha con mi voluntad sigue siendo pequeña. Es una oración humana. La diferencia entonces que si yo hago esta oración en la voluntad de Dios, y siendo la voluntad de Dios inmensa, infinita y eterna, pues adquiere mi oración esas cualidades divinas y se vuelve inmensa, infinita y eterna. Y como se vuelve grande, se diviniza mi oración. Al ser divinizada, entonces mi oración se vuelve una oración completa que va a ser para glorificar a Dios,
para darle una gran alegría a Dios, pero a la vez también para poder reparar no solo por mí, sino por todos, por todos. ¿Cómo podemos entender mejor esto? Es que el mejor ejemplo siempre es Jesús. Es que Jesús es Dios, pero sí, también Él es humano. Si Jesús hubiese sido solamente humano, para ti, si Jesús hubiese sido solamente humano, no lo hubiera alcanzado para salvar a la humanidad. No, como humano no hubiera salvado ni siquiera a una sola persona, como humano, porque la deuda que se tiene con Dios es una deuda inmensa. Y entonces, como un humano podía salvar a alguien que tiene una deuda que es inmensa? No se puede, un humano no lo podía hacer. Entonces, era necesario que Dios, siendo Dios, se encarnara, tomara un cuerpo humano, se hiciera humano, para que en su humanidad, con su divinidad, Él pudiese reparar todo el pecado de toda la humanidad, y obrando su divinidad en su humanidad, todo lo que Él hiciera fuese inmenso, infinito y eterno, y perfecto y completo, y así, obrando Jesús en su humanidad, pudo rescatar a todo el género humano. Bueno, cierto que no todos se salvan, pero Jesús, su sacrificio de Cristo le alcanzaba para todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Y así hubiese sido el caso de que el universo entero hubiese estado en necesidad de seres humanos, en necesidad de salvación, para todos hubiese alcanzado el sacrificio de Cristo, porque el que daba la vida, sí, es cierto, era un hombre, pero un hombre Dios. Y como la divinidad obraba en la humanidad de Cristo, todo lo que Jesús hacía en su humanidad se volvía inmenso, eterno, infinito, y por eso es que alcanzaba para todos. Entonces, quien ora en la divina voluntad es la misma voluntad de Dios la que lo está haciendo en uno. Y por eso es que esta oración de la persona alcanza para todos. Que si todos ofendieron a Dios, esta sola alma que obra en la voluntad de Dios puede reparar por todos, por todos. Que toda la humanidad le falló a Dios y no le dio la gloria que debió de haberle dado, esta sola persona, obrando la voluntad de Dios, puede darle gloria a Dios por todos también. Y que la humanidad toda fue desagradecida, no por vivir una vida contraria a la voluntad de Dios, entonces fue muy mal agradecida. Pues muy bien, esta sola persona obrando en la divina voluntad, puede darle gracias, agradecerle a Dios por sí y por todos también. Y Dios queda glorificado, como si todos lo hubiesen amado, como si todos lo hubiesen glorificado, como si todos le hubiesen correspondido, le hubiesen agradecido, y así. O sea, es que estamos hablando Padre, de algo algo muy grande, tremendo. algo muy grande. Ahora, me queda claro que en Jesús podemos hacerlo, ¿no? Fundiéndonos en la divina voluntad. Pero vamos a suponer, denos un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero rezar el rosario y no lo quiero rezar como hasta hoy lo he hecho, Patricia humana rezando el rosario, si quiero darle ese toque de la divina voluntad, si quiero darle honor, gloria, honra a Dios a nivel divino, ¿cómo lo puedo hacer para divinizar ese rosario que voy a rezar? ¿Puede darnos un Bueno, ejemplo? una de las cosas, de las virtudes que tiene la divina voluntad, es que la divina voluntad abarca a todo y a todos, incluso el, los tiempos pasado, presente, futuro, porque la misma divina voluntad es un siempre presente y abarca todo. Entonces, en este caso, el rosario. ¿Cuándo fue el primer rosario que se rezó?
parece ser que el que lo rezó primero fue Santo Domingo, Ujú. ¿verdad? Porque se sabe que fue a Santo Domingo a quien la Virgen le dio el rezo del rosario, que ya se venía rezando el rosario, perdón, el Ave María, los Padres Nuestros, sí, todo eso. Pero el rosario, como lo conocemos, pues según lo que la historia nos menciona, es que la Virgen en una aparición se lo dio a Santo Domingo, Santo Domingo de Guzmán, que es el fundador de los conocidos como los dominicos, Ujú. la orden de los dominicos. Bien, entonces yo desde el primer rosario que se hizo, lo hizo, digámoslo así, que fue Santo Domingo. Ajá. Santo Domingo. Y, y hasta ahorita, hasta nuestro tiempo, ¿cuántos rosarios se han hecho? Muchísimos. Muchos rosarios, ¿verdad? ¿Cuántos rosarios se irán a hacer? Muchísimos Muchísimos más, más, sí. ¿verdad? Muchísimos más. Aquí no tenemos cuentas, pero bien, Dios sabe cuántos. Entonces, muchos de esos rosarios fueron hechos, sí, con buena intención. Algunos fueron hechos a la carrera, algunos otros fueron hechos quizás sin tanta devoción, aunque se hicieron, como muchas veces los hijos, porque ay, la mamá, y a ver, vénganse, vamos a rezar el rosario. Medios dormidos. Sí, todos dormidos, Padre nuestro, que sea Dios te salve, y bueno. Entonces, ¿qué? Haciendo, yo puedo hacer mi rosario en la divina voluntad. Y como la divina voluntad tiene virtud de extenderse a todo y a todos, y a la vez divinizar todo, entonces yo puedo hacer una oración así más o menos como, Señor Jesús, me fundo en tu divina voluntad para ofrecerte este santo rosario por tus mismas divinas intenciones. Y ya que tu voluntad tiene la virtud de extenderse a todo y a todos, Señor, me extiendo y tomo todos los rosarios que se han hecho, desde el primero hasta el último. Y en todos aquellos que no se hayan hecho en tu voluntad, pongo el sello de tu voluntad en ellos. Y todos lo ofrezco para que tú recibas la gloria como si todos esos rosarios se hubieran hecho en tu divina voluntad y se hubieran hecho con amor y con devoción. Todos los tomo, Señor, y todo os lo ofrezco y, y ahí pudiera poner uno alguna intención, pero también ya el hecho que uno lo hizo en la divina voluntad, el Señor sabrá en qué lo puede aplicar esa mi intención. Y ya después me pongo a rezar mi rosario. Entonces se puede decir que la clave está en el ofrecimiento, En la en la intención, intención que la le ponemos intención, al... la intención porque tú tienes la intención y la voluntad de Dios la honra. O sea que al final de cuentas quien lo hace es Dios mismo. Ujú. Es Dios mismo, pero Dios se está sirviendo de tu intención. En algún momento por ahí el Señor le dice a Luis, a ver si no se me olvida, ¿verdad? Pero más o menos lo tengo en mi mente, donde le habla como de un hombre muy rico, digamos. Aquí creo que lo voy a parafrasear y a lo mejor puede haber cambios porque no lo recuerdo exactamente, pero lo voy a decir más o menos, ¿verdad? Como con la idea principal, un hombre muy rico tiene un gran palacio, en este gran palacio hay una fuente de agua y esa agua tiene, pues si yo tomo una piedrita, entonces esa piedrita empieza, lo que hace que se agita en las aguas, y como es un agua que desprende un olor suavísimo, un olor agradabilísimo, entonces ese aroma se empieza a desprender por todo el palacio que hasta llega al mismo rey, y el mismo rey se goza de lo mismo que es suyo. Ujú. Entonces, esto se extendió a todo
y el mismo rey lo gozó, lo disfrutó porque es de él, es de él. ¿Y cuál fue la virtud mía? Que tomé la piedrecilla y le eché en esa fuente, las fuentes se agitaron y entonces se desprendió el aroma. Mi virtud fue que le eché la piedrecilla. Esa es mi intención, esa es mi voluntad de querer hacer lo que Dios quiere. Y al final de cuentas, pero es Dios mismo el que lo hace. Y yo tomo de lo de Dios y se lo ofrezco a Dios. De igual manera pasa con nuestra intención a la hora de poner la intención de la divina voluntad al inicio de la oración, y esta puede ser cualquier oración. Ujú. Y sí, exactamente. Y así puedes tan solo un simple te amo, Señor, en tu divina voluntad, te amo. Entonces ya tengo esa intención de darle ese te amo a Dios en su voluntad. Se agitó el agua de esa fuente y entonces ese aroma de ese te amo se extendió incluso a todo el universo, porque donde quieras que está la voluntad de Dios, ahí se va a sentir, se va a experimentar, y al mismo cielo, al purgatorio, la tierra y todo. Y donde quiera que está la voluntad de Dios, Dios se va a sentir amado por mi te amo. Pero es quien lo hace. Es la voluntad de La Dios. voluntad de Dios. Suena esto, es que realmente nos ponemos a hablar acerca de esto de la divina voluntad y uno se queda, ¿realmente será esto cierto? Yo lo único modo que pudiera dudar que esto no fuese cierto es que pues Dios no lo hace. Pero si es Dios el que lo hace y Él lo quiere hacer, ya todo está dicho. Porque Él lo puede todo. Así Nada es. más basta que nosotros le demos nuestra voluntad. Y pensemos que de la creación de todo lo que existe, del cielo, la tierra, el universo entero, ¿de qué salió? De la nada. De la nada. Es que Dios nos ha dado De muchas la muestras nada. de su poder. A ver, Dios, bueno, de la nada. Tú y yo somos nada. Hay que ponerlo de ese modo, ¿verdad? ¿Qué puede hacer Dios de nuestra nada? Si nosotros le prestamos nuestra nada. Un Puede hacer todo. todo, todo. Sí, ahí está la clave para poder entender esto. Muy bien, bueno, pues continuamos. Pues bien, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Entonces, queremos, si el Señor es ofendido, hay que repararlo, pero para darle una reparación completa, hay que hacerlo en su voluntad. Y bueno, es lo que nos dice, hija, fúndete en mi querer para hacerme reparaciones completas. Mi amor siente la irresistible necesidad ante tantas ofensas de las criaturas, que al menos haya una que interponiéndose entre yo y ellas me dé reparaciones completas. Amor por todas y arrebate de mí gracias para todas. O sea, yo solo puedo hacer, si yo obro en la voluntad de Dios, puedo hacer que todo el ser humano sobre la tierra reciba bendiciones del cielo, bendiciones de conversión, bendiciones de salud, bendiciones de alegría, de paz, bueno, y así con todo. Una persona podría ser la que está escuchando este programa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y esto lo puedes hacer, dice el Señor, solo en mi querer, donde me encontrarás a mí, o sea, me encontrarás, porque al final de cuentas soy yo quien lo hago en ti, solo déjame hacerlo, solo déjame hacerlo. Y al final de cuentas soy yo, no tú, pero quiero tu intención, quiero tu voluntad, dámela, y vas a ver, mi voluntad hará maravillas en ti, pero déjame. Ahí está. Pues bien, vamos con otra verdad. Y nuevamente seguimos en este sentido de la oración en la divina voluntad, que viene siendo universal. O sea, en el universal en este sentido de que beneficia a todos, da gloria a Dios y digamos beneficia a todos y hace por todos. Esta verdad se encuentra en el volumen 12 y es la 159. ¿Volumen 12? Volumen 12, 159, abril 2 de 1921. Y nos dice así Luisa: mi pobre mente
Mi pobre mente me la sentía como aturdida y me faltaban las palabras para poner en el papel lo que siento. Si mi Jesús quiere que escriba, se dignará decir en palabras lo que infunde por vía de luz en mí. Recuerdo solamente que al venir me ha dicho: hija mía, quien en mi voluntad reza, ama, repara, me besa, me adora. Yo siento en ella como si todos me rezaran, me amaran, etcétera. Porque mi voluntad envolviendo todo y a todos en mí, en mi querer, el alma me da el beso, el amor y la adoración de todos. Y yo mirando a todos en ella, doy a ella tantos besos, tanto amor por cuanto debería dar a todos. El alma en mi voluntad no está contenta si no me ve completado en el amor de todos, si no me ve besado, adorado, rogado por todos. En mi voluntad no se pueden hacer cosas a la mitad, sino completas. Y yo al alma que obra en mi querer no le puedo dar cosas pequeñas, sino cosas inmensas, que pueden ser suficientes para todos. Nuevamente, quien ora en la divina voluntad puede reparar a Dios por todos los pecados que se han cometido, por uno mismo y a la vez por todos. Puede amar a Dios por uno mismo y a la vez por todos, adorar a Dios por uno mismo y por todos, de tal manera que una sola persona, quien obra en la voluntad de Dios, puede glorificar a Dios por todos los seres humanos que han existido, que existen y que existirán. Esto lo hizo Jesús él solo. Ya nada más para empezar, el primer ejemplo es Cristo. Él es nuestro modelo. También la Virgen lo hizo sola. Y Luisa. Y el Señor enseñó a Luisa a hacer lo que él hizo y también lo que hizo su mamá. Y ahora nos está enseñando a nosotros. Y ese es el asunto. Padre, a mí Que esta ahora lectura se me hace muy esperanzadora. A ver, ¿por qué dices? Porque nosotros como padres tenemos siempre tenemos mi hijo o mis hijos no aman lo suficientemente al Señor. Sí. Necesitamos reparar por los pecados que mis hijos están haciendo. Y esta lectura habla precisamente de eso, ¿no? Está usted hablando de que es universal y podemos abarcar a todos. Y pensamos nosotros como padres, pues en nuestros hijos, ¿no? Nuestros hermanos, la familia inmediata, que vemos que no van tan directo a Dios, ¿no? Y buscamos la manera de reparar a Dios por ellos. Y aquí está, la clave está en la oración, el poner la intención de querer reparar por los que no lo están amando lo suficiente, por los que no están confiando lo suficiente en Él. Y no nada más de los más cercanos, sino que aquí está hablando de todas las generaciones, no pasadas, presentes, los que estamos viviendo ahorita, y los del futuro también. O sea, claro. Es grandísimo. Sabes, ahorita que dices eso, me estaba acordando, porque pensaba yo también en mi familia, ¿verdad? Estaba pensando en el momento de la comunión, que no solamente lo he hecho por mi familia, ¿verdad? Pero muchas veces cuando he recibido la comunión, también le he dicho al Señor: en tu voluntad divina, Señor, te recibo por mí y por toda mi familia y por todos. ¿Por qué? ¿Por qué digo? Porque sé que no lo están recibiendo, o al menos algunas veces sí lo hacen, pero a la vez también te recibo por todas las veces que no te han recibido. Pero me puedo extender más. Señor, te recibo por mí y por todos,
y te recibo por mí, por todas esas veces que nunca te recibieron y que pudieron recibirte y no lo hicieron. Y, y en tu voluntad, Jesús, y con tu mismo amor, te amo, te adoro, te alabo, te bendigo, te abrazo, por mí y por todos. Y te reparo por mí y por todos. Te reparo por todas las comuniones sacrílegas que yo mismo en algún momento haya recibido, por todas las comuniones indignas, por todas las comuniones sin conocimiento, por rutina, sin amor o con poco amor, por todas las comuniones que se hayan recibido en estado de pecado mortal, por todas esas veces que se ha pecado contra tu presencia real, sobre todo cuando se han robado las hostias consagradas para profanarlas. Te reparo, Señor, por mí y por todos. Y para repararte mejor, en tu divina voluntad, tomo tu misma comunión. Todas las comuniones de nuestra Madre Santísima María, todas las comuniones de Luisa, todas las comuniones que se están haciendo, se han hecho, se harán en tu voluntad. Todas las comuniones santas y dignas de todos tus santos y de todas tus almas amantes aquí en la tierra. Y en todo lo tomo en tu voluntad y todos lo ofrezco, Señor. Y con ello te reparo por mí y por todos. Y te amo y te adoro y te alabo y te bendigo por mí y por todos. Un ejemplo grandísimo y quedó grabado, para que después regresen el video y lo escuchen. Y hasta dan ganas de ir a misa, Padre, para hacer esta oración, para comulgar y hacer esa oración, porque de verdad que hace falta. Es que yo sé que nuestro tiempo, que hay tanta confusión y que hay tan poco amor al Señor y que mucha gente no le gusta confesarse, pero cuando van a misa todos comulgan. Años sin confesarse y aún así van y comulgan. O muchas veces no están yendo a misa y el día que van comulgan. Y bueno, es tanto lo que se ofende el Señor en la comunión, como no tenemos capacidad para llegar a comprender. Y es que se ha perdido no se reconoce a Jesús en la Eucaristía, Padre. No se reconoce la presencia real de Jesús en la Eucaristía y es por eso que hay tanta falta de respeto a la Eucaristía, porque si pudiéramos ver a Jesús ahí, no lo trataríamos como lo tratamos, ¿no? Sí, yo me he dado cuenta, nomás, bueno, se me ocurrió este ejemplo también, que hay personas que son ministros extraordinarios de la Eucaristía y le llevan la comunión a los enfermos también, ¿verdad? Hay personas. Y muchas veces me he dado cuenta de eso, que andan recorriendo el hospital o esta casa de convalecencia o esta clínica, este lugar, y andan visitando a los enfermos y les preguntan, ¿eres católico? Sí, ten. Y como si nada le dan la comunión, pero no saben qué tanto tiempo tienen sin confesarse, qué tipo de pecados cometieron, como si nada. O sea, oye, ¿qué te pasa, no? Pues Si no es un pedazo de galleta. No son vitaminas, no es un medicamento. No, es el mismo Dios y solo se debe recibir por quien está en estado de gracia, ¿verdad? Así es. Entonces, son cosas así que digo, bueno, en la divina voluntad se puede reparar todo. Y darle a Dios esa gloria, esa alabanza, esa adoración por todos. Pues Padre, nos ha dado varios ejemplos. Yo creo que vamos a dejar el programa aquí porque ya es hora. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Pero la semana que entra, primeramente Dios, continuamos con el tema de la oración y profundizando más en esas verdades y en más ejemplos prácticos para poder aplicar nosotros la oración en la divina voluntad. Ya Padre nos explicó qué es la oración a modo humano y ahora estamos aprendiendo
La oración a la modo divino. oración a modo divino, como Jesús oraba, ¿no? Ujú. Pues muchas gracias, Padre. ¿Le parece si nos da su bendición para irnos con la bendición? Claro que sí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Muchas gracias. Gracias, Hasta la Padre. Gracias próxima. a todos. Nos vemos la próxima semana.